Hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a continuar con los temas que hemos estado desarrollando. En este momento vamos a hablar acerca de los biomateriales, qué es su definición, para qué los utilizamos y realmente cuál es su utilidad o sus propiedades también para que podamos tener un panorama un poquito más claro de esto. Entonces, ¿qué podríamos hablar que es un biomaterial? ¿Qué podríamos decir que es un biomaterial? Bueno, un biomaterial es un material que básicamente está formado o está diseñado más bien para dar forma, para que pueda dirigir a través de interacciones con los sistemas vivos, el curso de cualquier procedimiento terapéutico o diagnóstico. Es decir, una forma que pueda dirigir a través de interacciones con sistemas vivos el curso de cualquier procedimiento terapéutico o diagnóstico. Podríamos decir entonces de una forma más general que los biomateriales son aquellos materiales que pueden colocarse en un entorno biológico que promueva una respuesta deseada. No sé, pongamos ejemplos, puede ser el crecimiento, la reparación de tejidos y que no cause efectos adversos. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Inflamación, efectos citotóxicos, es decir, efectos directos sobre la célula o, otro ejemplo, efectos trombogénicos, o sea, formación de trombos o de alguna otra alteración en estructuras. Ahora, los biomateriales están intrínsecamente relacionados con lo que es el concepto de biocompatibilidad. ¿Qué es la biocompatibilidad? Bueno, es la capacidad que tiene un material para funcionar con una respuesta adecuada del huésped en una aplicación específica. Esto significa que la biocompatibilidad no es solo una propiedad del material en sí mismo, sino también del sistema material huésped. Es decir, el huésped tiene que tener una reacción a este material. Y de hecho podemos decir que el comportamiento del material va a depender de varias condiciones ambientales. Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, el pH, por ejemplo, la carga mecánica que se vaya a utilizar sobre ese material. Y su rendimiento, además, depende claramente de otra serie, ¿verdad?, de factores, entre los cuales está, por ejemplo, el lugar del implante, la implantación del implante como tal, el lugar de aplicación en donde se colocó también. Entonces, un biomaterial, dado estas características, podemos clasificarlo como biomaterial o como un no biomaterial, dependiendo del rendimiento deseado que vamos a tener en él. Además, la respuesta biológica puede verse influenciada además por varios factores relacionados con otras condiciones fisiopatológicas que puede tener el huésped o que puede tener diverso tejido también. Entonces, dependiendo de la aplicación que vaya a darse en un biomaterial, estos biomateriales podemos clasificarlos como biomateriales bioinertes, es decir, que no tienen efecto o sin efecto o con al menos poco efecto sobre el cuerpo, o podemos clasificarlos también como materiales bioactivos, es decir, que generan una respuesta biológica específica sobre un tejido. Los materiales bioactivos pueden generar enlaces químicos con los huesos, pueden promover osteoconducción, por ejemplo, apoyando la consolidación, el crecimiento óseo. Ejemplo, ¿verdad? Una estructura porosa en un biomaterial que puede generar esto, que es adhesiva a células también. Además, puede generar lo que llamamos la osteoinducción, que es cuando las células o el material más bien es capaz de estimular la osteogénesis, es decir, la diferenciación de células madre en células óseas maduras. En algunos implantes, por ejemplo, los entamples temporales, tienen una capacidad de controlar la biodegradación que se da precisamente a través de estas microestructuras específicas o porque hay la presencia o existe la presencia de algún elemento químico particular,
deseable o colocado, ¿verdad? Para permitir precisamente la reabsorción del implante en lugar de permitir la extracción quirúrgica una vez que haya cumplido su función. Ahora, podemos tener también clases y propiedades de los biomateriales, es decir, hay diversas propiedades y clases que podemos ver. En la bioingeniería, el conocimiento de los materiales es fundamental para el diseño de los productos. Es fundamental que exista em, el conocimiento, ¿verdad? Conocer esas propiedades es fundamental. Es decir, no podemos nosotros construir una casa en la arena, ¿verdad? Si no sabemos cómo va a responder o si sabiendo aún así lo utilizamos, ¿verdad? Sabiendo que nos va a dar una mala respuesta. Y es que el proceso de selección de estos materiales debe considerar que especificaciones técnicas, de seguridad, tiene que considerar la economía, por supuesto, tiene que basarse en las propiedades del material, tanto intrínsecas como extrínsecas. Y cuando hablamos de esto, entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, ¿qué son las propiedades intrínsecas? Bueno, son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia que está o que conforma el material. Entonces, ¿cuáles propiedades podemos mencionar como propiedades intrínsecas? Bueno, podemos este, considerar, por ejemplo, las propiedades físico-químicas, sean las propiedades, no sé, locales, las que son globales también. Ejemplo, no sé, el número atómico, la estructura química del material, la densidad que tiene el material. El módulo elástico, que es una propiedad mecánica intrínseca del material también, entre otras también. Pero además podemos hablar de propiedades extrínsecas también, que son todas las que están relacionados con factores dimensionales, o sea, como factores de tamaño, de forma, de fuerza, las que toman en cuenta también los factores de la economía del material también, es decir, el costo del material, la disponibilidad que tenga en el mercado, las propiedades que están relacionadas con la fabricación, con el costo de producción, con el acabado, con la textura. Estas son propiedades entonces extrínsecas. Y ahora, uno le interesa, ¿verdad? O como personas que trabajamos con eso, nos interesa también las características o el rendimiento que va a tener el material y va a depender de una combinación de propiedades que se pueden comparar gracias a gráficos de los de Ashby que podemos ver en la imagen que tenemos aquí. Gráficos de Ashby donde básicamente lo que vamos a ver es función de la aplicación específica, podemos entonces definir índices de rendimiento y a través de estas gráficas escoger el material óptimo para precisamente optimizar o maximizar esos índices que deseamos obtener. Entonces, como ustedes pueden ver ahí lo que estamos viendo básicamente es una comparación del módulo elástico de la densidad de una clase de material diferente, donde vemos que esas líneas discontinuas se refieren a la relación que hay en, como podemos ver aquí, la relación que hay en una constante, esta EP también conocida como el comódulo elástico. Así lo podemos conocer también, específico para cada material. Y en aplicaciones de ingeniería, un material con una relación EP alta usualmente suele ser el material deseable. Es decir, cuanto más relación EP tenga, más deseable va a ser ese material. ¿Qué significa esto? En términos bien sencillos, bueno, que un material es ligero, pero también es resistente. Eso es un material ideal. Ahora, no siempre tenemos un material intrínseco ideal, por supuesto, ¿verdad? Em, Puede haber propiedades extrínsecas, ¿verdad? La forma, el proceso de fabricación, que van a contribuir precisamente a la optimización de este material, disminuyendo costo, disminuyendo peso, aumentando la capacidad o la resistencia a la flexión que puede tener o a la deformación que puede tener
material, incluso a veces haciéndolo mejor que un material duro, macizo, que podríamos decir también. Entonces, estos conceptos que la naturaleza ha tenido siempre es los que tratamos de nosotros imitar con los biomateriales. Y nosotros entonces, a través de esto, podemos saber diferentes materiales que tenemos. Entonces, tenemos, por ejemplo, los metales. ¿Qué son los metales? Bueno, precisamente tienen un enlace metálico. Un enlace metálico. ¿Y cómo se hace un enlace metálico? Bueno, a través de una nube de electrones que está compartida entre átomos. ¿Y esto qué nos va a dar? Una buena conductividad térmica, una buena conductividad eléctrica y también nos da la capacidad de maleabilidad. Es decir, los átomos van a ser capaces de deslizarse unos sobre otros sin romper las estructuras reticulares que tienen ellos mismos. Entonces, los metales van a presentar buenos resultados, ¿verdad? En lo que es una resistencia mecánica también. Y muchas veces cuando esta resistencia mecánica falla es porque se ha perdido la capacidad de la ductibilidad del material. Tenemos también las cerámicas, ¿verdad? Que son materiales duros, son materiales quebradizos, que están unidos por enlaces iónicos, enlaces covalentes entre átomos de elementos metálicos y no metálicos. El deslizamiento en estos casos no se va a ver afectado, ¿verdad? O favorecido más bien, ¿verdad? Es decir, no va a haber un buen deslizamiento entre los átomos en las cerámicas y esto va a hacer que la capacidad de fractura que tiene una cerámica es muy baja, es decir, rápidamente se va a fracturar. Hay otras propiedades también de la cerámica que van a depender de los tipos de átomos, de las diferentes estructuras cristalinas que vayan a tener, por ejemplo, la microestructura, las propiedades que se pueden dar por el proceso de fabricación. Estamos hablando de la pureza del polvo que se utiliza, de la duración de los pasos térmicos que se realicen, la temperatura máxima utilizada, etcétera, ¿verdad? Es decir, muchas de estas propiedades van a tener influencia sobre las cerámicas. Y por último, vamos a mencionar lo que son los polímeros también, que son materiales formados por una cadena de unidades funcionales repetidas, que son conocidas como monómeros, generalmente presentan módulos elásticos y densidad más bajos que las otras dos clases de materiales que mencionamos, pero tienen algo muy bueno y es que sus propiedades también dependen de la longitud de las cadenas y de los enlaces cruzados, pudiendo modificarse esto también. Entonces, pueden ser enlaces de naturaleza débil, en el caso de los que son termoplásticos, o de naturaleza covalente en los polímeros que son termoestables. Además, tienen elastómeros que presentan enlaces cruzados, tanto débiles como covalentes, y esto contribuye a lo que se conoce como la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene este material de sufrir grandes deformaciones, absorbiendo la energía, recuperándola de forma original, liberando energía, es decir, volver a su forma original, liberando energía. Así que los polímeros también van a ser sumamente importantes en los biomateriales. Y ustedes los van a usar constantemente, ¿verdad? Los polímeros. Ahora, podemos hablar, perdón, de procesos de fabricación. Entonces, tenemos procesos de fabricación que podemos clasificar en diferentes tipos. Número uno, podemos hablar aquí. Aquí podemos ver los ejemplos de los metales, las cerámicas y los polímeros y su estructura atómica. Entonces, procesos de fabricación. Existen los procesos formativos que se basan básicamente en la fundición deseada, ¿verdad? A través de un proceso controlado de eliminación de material. Estamos hablando de que puede ser un torneado, puede ser un taladrado, puede ser a través de un fresado, puede ser con cortes en láser, por descarga eléctrica, no sé, diferentes métodos que nos podrían contribuir, ¿verdad? En eliminar este
material. Entonces, como mencioné anteriormente, lo que vamos a tratar es de fundir o inyectar un material en forma líquida o en polvo en un molde o en el modelado de un material y tratar de conformarlo por algún mecanismo, puede ser por compresión, que puede ser por laminación, puede ser por extrusión, puede ser por tracción también. Número 2, proceso de fabricación es el proceso de fabricación sustractiva también, cuando lo que buscamos es eliminar un segmento, ¿verdad? Y ya mencionamos anteriormente. Y proceso número 3 es el proceso aditivo, que es lo que se conoce también como la fabricación rápida o la creación rápida, lo pueden ver en algún otro eh, lugar, ¿verdad? A través de prototipos sólidos, ¿verdad? O a través, ¿verdad?, de un software también que permiten la formación de un objeto tridimensional gracias a un material que fue moldeado primero capa por capa, ¿verdad?, con un modelo previo. Entonces, ustedes pueden escoger o pueden utilizar la estrategia que más les sirva y, por supuesto, basada en el material que van a utilizar. Estrategia de fabricación va a estar relacionada con las propiedades de la materia prima, las especificaciones finales que ustedes quieren crear, ¿verdad? O las que son deseadas para lo que quieran. Y por supuesto, no menos importante, los costos que se van a dar. Y podemos poner ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Hay diferentes materiales, ¿verdad? Un metal, por ejemplo, va a tener temperaturas de fusión enormes, ¿verdad? Estamos hablando de materiales que pueden tener temperaturas de fusión de 2000, 4000 grados Celsius, las cerámicas entre 600, 1800, los metales mucho menos que eso, ¿verdad? De 100 perdón, los polímeros, perdón, los metales ya los mencioné, ¿verdad? Hasta 2000 o más, ¿verdad? Y los polímeros de 100 a 300 grados para polímeros termoplásticos, que son probablemente los más utilizados en estos casos y que más nosotros en la medicina de rehabilitación vamos a ver también. Sin embargo, ¿verdad? Existen otros polímeros que son termoestables, ¿verdad? Y que alcanzan puntos muchísimo más altos que esto también. Entonces, cuando vamos a hablar o vamos a utilizar implantes ortopédicos, tenemos que basarnos también en los tipos de materiales y tienen que fabricarse basados en los diferentes procesos de fabricación dependiendo del rendimiento que se vaya a querer. Además, tienen que cumplir requisitos de seguridad mínimos también y que lo que buscan es tratar de mejorar las reacciones que puede tener diferente tejido a tal material. Las reacciones que pueden ser agudas, pueden ser crónicas, pueden ser inmediatas, pueden ser tardías. em, y definiendo esto precisamente, entonces, si tenemos este tipo de reacciones, podemos hablar entonces de reacciones agudas, reacciones crónicas. Las agudas, ¿cuáles son? Básicamente son las que se van a generar en un tejido por la inserción de un material extraño, un cuerpo extraño que se va a generar en el organismo y lo que va a hacer es generar una reacción inflamatoria que usualmente en la primera semana va a estar resuelta generalmente. Pero también hay reacciones crónicas que pueden estar relacionadas con iones metálicos, básicamente con la corrosión de iones metálicos, con el desgaste de las partículas que se va dando, se van liberando segmentos o pequeños partículas, ¿verdad? Con el tiempo, lo que causa tal vez el término no sea el mejor, pero se conoce como metalosis, que es la concentración de iones, ¿verdad? Excediendo el umbral de toxicidad y va a generar una inflamación crónica. Este último tipo de reacción va a generar tejido de granulación y una cápsula de fibrosis y una cicatriz gruesa, dura. Va a producir el fracaso del implante del material que se está utilizando. Así que tiene estos problemas, ¿verdad? Pero no solo por la reacción como tal, sino porque también favorece la producción o que lleguen bacterias, ¿verdad? Básicamente, y va a generarse una colonización bacteriana de la superficie del implante, lo cual va a llevar a que se forme una biopelícula sobre
el tejido que solo se logra resolver con la extracción quirúrgica del implante. Así que desde esto, ¿verdad? Evidentemente es una reacción severa, ¿verdad? Que pone en riesgo la vida del paciente o puede poner en riesgo la vida del paciente. Pero también podemos tener algunos fallos a nivel meramente mecánico, ¿verdad? Puede ser que el material cese, el material no soporte el, el estímulo, ¿verdad? Y se vaya a algo conocido como un desgaste del material o fatiga, fallo del implante, donde básicamente los diferentes módulos elásticos del hueso y del implante no logran, ¿verdad?, mantener un estrés adecuado, sino que hay una falla hasta llegar, ¿verdad?, a un fenómeno de estrés, ¿verdad?, o de fractura en este caso también. Ok, entonces ahora vamos a mencionar lo que son algunos de los materiales de los biomateriales para dispositivos ortopédicos. Entonces, conocemos que los metales son ampliamente utilizados tanto para aplicaciones que van a soportar la carga, por ejemplo, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, como para aplicaciones que no van a soportar carga. Un ejemplo, maxilofacial, ¿verdad? A nivel de maxilofacial no soporta carga, pero también son utilizados ahí. Generalmente tienen un módulo elástico alto, ¿verdad? Estamos hablando de 100 a 200 gigapascales. Tienen tensiones de fluencia altas también, ¿verdad? De 300 a 1000 gigapascales. Y además tienen buena resistencia a la fatiga. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se relacionan más con esto? Básicamente lo que mencionamos anteriormente, la corrosión que pueden tener los metales con los fluidos biológicos. Entonces, podemos ver en este cuadro diferentes ejemplos. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de metales. Entonces, tenemos ejemplos, aleaciones de acero, ¿verdad? Donde tenemos cuáles ventajas. Bueno, aleaciones de acero, aleaciones de cobalto, tenemos aleaciones de titanio, tenemos tantalio. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tienen una buena resistencia mecánica a la fatiga, pero las desventajas que tienen, como mencionamos anteriormente, es la corrosión, la liberación del ion como tal, ¿verdad? Además de que tienen una alta densidad, un módulo elástico alto también y tienen una pobre bioactividad. ¿Para qué nos sirven? Ya mencionamos algunos ejemplos, ¿verdad? Pero nos ayuda, por ejemplo, a soportar el peso del implante, perdón. Hablamos de los vástagos femorales, por ejemplo, las cabezas, las copas, no lo sé, ¿verdad? Otros ejemplos que podemos tener. Em, Implantes a corto plazo también, implantes que se van a retirar, pueden ser un buen ejemplo también de esto, ¿verdad? Estamos hablando de tornillos, de clavos, de placas para fracturas. Ahora vamos al otro ejemplo que son las cerámicas y podemos hablar la lúmina, la circonia, podemos hablar de la hidroxiapatita, el biovidrio. ¿Cuáles ventajas tiene? Bueno, tienen una muy buena resistencia al desgaste y tienen una muy buena biocompatibilidad, pero tienen la desventaja de ser frágiles, ¿verdad? Se comportan muy frágiles, tienen una densidad muy alta y un módulo elástico muy alto también. ¿Dónde las se utilizan más? Bueno, en implantes articulares, en placas de cráneo también, en ingeniería ósea, en ingeniería de tejidos. Y por último, vamos a ver el ejemplo de los polímeros con sus ventajas que, por ejemplo, tiene un módulo elástico y densidad comparable con el hueso y son muy fáciles de fabricar, pero tiene las desventajas y es que no soportan mucho fatiga, además de que dejan mucho residuo en su producción y mucho desgaste o fácilmente se va a desgastar el material también. Ahora, ¿qué aplicaciones puede tener? Bueno, puede servir en el cemento óseo, puede servir en los implantes articulares también, algunos componentes, en algunos tipos de fracturas, en ingeniería de tejidos, entre otros materiales que se pueden utilizar también. Entonces, podemos ver diferentes ejemplos, ¿verdad?, de materiales que conocemos y que vamos a utilizar
en el día a día y sobre todo ustedes van a tener que estar bien familiarizados con cada uno de ellos. Ok, vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Sobre todo de polímeros, ¿verdad? En este momento. Vamos a ver, entonces tenemos el polimetil metacrilato, donde, donde pueden ustedes identificarlo fácilmente, el polimetil metacrilato. Donde podemos identificarlo, ¿verdad? Por estas características, ¿verdad? Como uno de los polímeros más utilizados, pero podemos tener otro tipo de materiales, ¿verdad? Y perdón porque creo que me salté una diapositiva, pero bueno, vamos a ir aquí diciéndolo o hablándolo sin la diapositiva también. Entonces, a nivel de diferentes materiales tenemos muchos diferentes. Tenemos, por ejemplo, los aceros inoxidables, ¿verdad? Que básicamente es hierro, o aleaciones a base de hierro, tenemos aleaciones de cobalto, como mencionamos, ¿verdad? Que tienen una buena resistencia al desgaste, a la corrosión. Tenemos aleaciones de titanio, como mencionamos también. Tenemos metales porosos que se fabrican para formar porosidades multiescala, que lo que buscan es estabilizar primaria y secundariamente al implante. Tenemos también óxido de circonio, que es una nueva aleación también. Tiene algunas ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, el tratamiento a altas temperaturas va a formar una capa de óxido de circonio que su grosor es de micrómeros, ¿verdad? Sobre la superficie del material, entre otras. Además, tenemos algunas otras características o algunos otros materiales que podemos mencionar. Por ejemplo, ahora sí, para entrar al polimetil metacrilato, ¿verdad? Que básicamente es un cemento óseo acrílico, ¿verdad? Que garantiza la fijación primaria del implante. ¿Cuáles son las desventajas que puede tener? Bueno, tiene una falta de fijación biológica secundaria, tiene además monómeros residuales que pueden entrar a la circulación y evidentemente eso va a ser un enorme problema. Puede tener una reacción exotérmica que puede generar necrosis de los tejidos también, puede generar una contracción a nivel de los polímeros que puede producir espacios entre el cemento y el implante, puede producir algunas partículas que queden ahí, es decir, tiene sus desventajas también. Ahí podemos ver ejemplos, ¿verdad? También de titanio trabecular, de metal trabecular. Tenemos el polietileno de peso ultra alto también, o peso molecular ultra alto, que es ampliamente utilizado para componentes de implantes articulares, que podemos hablar, por ejemplo, las copas acetabulares, los elementos tibiales, los elementos rotulianos. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene una baja fricción, tiene una buena resistencia mecánica y es muy biocompatible. El alto peso molecular precisamente es obtenido al catalizar o al usar un catalizador que va a permitir la formación de cadenas más largas. Así que tiene un ultra alto peso molecular que se va a manifestar con esa mayor capacidad para la fricción, para la resistencia mecánica, como mencionamos anteriormente, y es un material excelentemente biocompatible. Tenemos también el poliéter éter cetona, que es el PIC, ¿verdad? Que podemos ver ahí también. Y el poliéter éter cetona tiene una buena resistencia mecánica a la deformación plástica también en relación con otros polímeros, perdón, tiene un módulo elástico similar o comparable al tejido del hueso, perdón, y la resistencia química además hace que sea esto, ¿verdad? O estas características hace que sea una excelente opción para los implantes de columna, pero además o tiene un problema que es su o al ser bioinerte también puede limitar el éxito del implante y algunos intentos
que se han realizado para mejorar la bioactividad afectan también al rendimiento del mecánico. Es decir, si nosotros aumentamos la bioactividad del PIC, probablemente disminuimos el efecto mecánico, así que eso es una desventaja que se va a generar también. El poliuretano, que también son polímeros, ¿verdad? Que tienen una resistencia mecánica comparable al PIC, comparable a los que mencionamos anteriormente también. Se han hecho diferentes variantes de poliuretano, como el poliéter uretano, el poliéter uretano urea, el policarbonato uretano. Se usan en combinación usualmente con otros componentes metálicos para preservar la flexibilidad del implante. Tenemos también los elastómeros de silicona de grado médico, donde los elastómeros de silicona de grado médico como el PGA, como el PLA, como el PCL, se utilizan ampliamente para la fijación de fracturas óseas, de osteotomías, de cirugía reconstructiva. Tienen una capacidad de biodegradabilidad, perdón, para decirlo bien, que se relaciona principalmente con la hidrólisis de las cadenas de polímeros y puede controlarse variando la concentración, variando la cristalinidad y el peso molecular del polímero. Ok, ya para ir concluyendo, muchachos, tenemos también los polímetros biodegradables, ¿verdad? Como el ácido poliglicólico, el ácido poliláctico, la policaprolactona, entre otros que tenemos también. Y tenemos los hidrogeles, que básicamente son compuestos de polímeros altamente hidrofílicos y que se utilizan para la reparación de cartílago, de ligamento, de tendones, de discos intervertebrales, por ejemplo, también. Y ya para ir concluyendo, muchachos, como les digo, tenemos que hablar otro de los conceptos y es la biotribología, que podríamos nosotros definirla como la ciencia de la interacción entre las superficies en movimientos relativos en el cuerpo humano. En el caso de algún dispositivo que amortigüe la articulación como cadera, como en rodilla. Podemos acoplarlos entonces con diferentes o como diferentes materiales. Podemos hablar los que son blandos, los duros, los que son metal sobre plástico, los que son cerámica sobre plástico también. Y se utilizan sobre todo para las copas, perdón, sobre todo para las copas de los dispositivos, entre otras. Pero no nos vamos a detener mucho en esto, solo que tenemos que tener claro que esa interacción que hay en las superficies, en los movimientos relativos que se da en el cuerpo humano a través de esto también. Y ya para ir concluyendo nuevamente, muchachos, vamos a hablar de lo que es la funcionalización de la superficie, donde, por ejemplo, en los metales, la combinación del desgaste y la corrosión es uno de los principales inconvenientes que va a tener. Y es que las capas que tiene el material se ven obstaculizadas precisamente por esos contactos superficiales. Entonces, cuando hay un contacto entre diferentes metales, también puede producirse otro tipo de corrosión que la conocemos como la corrosión galvánica. Y esto lo que va a generar es que los metales y otros biomateriales van a ser responsables de una mala fijación del implante al haber esa combinación. Así que normalmente antes de colocar esto tiene que generarse o tiene que desarrollarse o tiene que llevarse a cabo algún tipo de tratamiento superficial para mejorar estas propiedades químicas, mecánicas y biológicas de la interfaz del material con el hueso. Y la energía de la superficie que va a quedar y la composición química van a ser las responsables entre la interacción de la superficie con el material, con el entorno acuoso que tiene nuestro cuerpo también. Es decir, cuanto más altas sean las energías que están relacionadas con una mayor afinidad de las moléculas polares, como el agua, por ejemplo, es decir, cuanto más afinidad tenemos al agua, más complicaciones van a tener estos tejidos para acoplarse
o más van a tener para tratar de evitar la presencia de efectos secundarios. Así que básicamente lo que van a hacer es formar una capa de agua que va a disminuir la absorción de proteínas, van a haber modificaciones químicas, van a darse diferentes procesos que buscan tratar de producir como hidrofobia, es decir, más bien vamos a tratar de producir un efecto, ¿verdad?, que aleje del agua ahí. Sin embargo, esa absorción de proteína no es específica, así que puede llevar a reacciones biológicas no deseadas y a complicarnos mucho de esto. Entonces, se puede considerar, ¿verdad?, que los recubrimientos bioactivos van a reducir también lo que es la corrosión, las fallas mecánicas, van a evitar la formación de tejido fibrótico, es decir, van a tener una mejor biocompatibilidad. Em, Hay diferentes técnicas, como les dije, como un tratamiento superficial antes de colocar un material. Puede ser la utilización de vapor, la pulverización de plasma, el revestimiento que se puede hacer con láser, deposiciones a nivel de procesos electroquímicos, algunas soluciones que se pueden utilizar también. Así que podemos utilizar muchas otras muchas otras formas de hacer esto. Y solo para dejarles ahí la espinita, ¿verdad? El proceso va avanzando rápido y ahora hay técnicas de inteligencia que buscan realizar un modelo de dispositivos individualizados donde se busque restablecer o cambiar o mantener o mejorar la función de cierto tejido, pero a nivel de cada individuo, con la respuesta única de cada individuo. Así que es el trabajo de ustedes, muchachos, lograr avanzar en esta ciencia que tanto le aporta a la humanidad. Así que agradezco el tiempo que hayan tenido y si tenemos dudas o preguntas, simplemente me las hacen llegar y con muchísimo gusto las vamos a aclarar. Así que agradezco el tiempo, muchachos, y que estén